transmisión a Facebook. Y en cuanto me dé confirmación de que estamos en directo, pues ya estamos en directo en Facebook, así que bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar hoy aquí a todas las personas que tanto aquí en la plataforma de Zoom como en Facebook, si nos están viendo en directo en nuestro perfil en Cambiar para Crecer, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito en el que espero que podamos construir igualdad, de seguir dando pasos hacia ese reto social que es conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Es un reto social, por eso espero que la tarde de hoy sea de conclusiones, de compartir sueños, de compartir ganas y sobre todo de potenciar actitudes muy proactivas y actitudes muy activas tanto de hombres como de mujeres en este problema social que tenemos que resolver entre todos y entre todas. Entonces, el palabra de hombre es la continuación, por supuesto, del compromiso social de Cambiar para Crecer, en el que nuestra estrategia está muy asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente al ODS 5 de igualdad de género, al ODS 4 educación de calidad, al ODS 10 de desigualdades, pero además estamos intentando de alguna manera generar esa sensibilización social y en el Palabra de Mujer que celebramos en el pasado mes de julio, donde tuvimos a 4 mujeres muy potentes en este mismo formato y repitiendo este esquema, que fueron entonces la rectora de la universidad, la presidenta del puerto, la delegada de salud y la gerenta de la Mancomunidad de Desarrollo del Candado. En aquel encuentro una de las conclusiones fue, además de no permitir retrocesos y seguir caminando hacia una igualdad real, integrar al hombre de una forma mucho más colaborativa en este movimiento en el que, bueno, pues necesita, como decíamos al principio, las manos de todas las personas, ¿no? Además, los hombres son la mitad del conjunto social que se beneficiaría de esta igualdad. Por lo tanto, a todas las personas que están ahora mismo conectadas en esta plataforma, las invito a escribirnos en cualquier momento, a trasladarnos sus opiniones y sus preguntas en el momento que las tengan. Intentaremos ir trasladándolas dentro. Nos gusta en CPC que los eventos sean participativos. Como participativos y sin sesgo de género debe ser ese movimiento integrador por el que todas y todos vayamos hacia esa igualdad real. Y también a las personas que nos están viendo desde Facebook, pues también pueden hacer los comentarios. Intentaremos traerlos a la plataforma. Así que sin más y sabiendo que es un momento importante para CPC, un momento importante para las personas que estamos conectadas, un momento importante para la sociedad, vamos a empezar y lo primero que quiero es, bueno, pues por supuesto daros las gracias a vosotros 4 que estáis ahora mismo aquí, ya los estáis viendo, son 4 hombres, 4 personas además que influyen en el tejido social cada día, de cada uno desde sus respectivos puestos y responsabilidades. Así que muchísimas gracias. Os voy a saludar por orden según me salía a mí en la pantalla. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A José Luis García Palacios, que es presidente de la FOE. Gracias. Gracias, Lola. A José Manuel Correa, que es delegado territorial de la Junta de Andalucía. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo para este tipo de actividades y de actos que seguramente son muy enriquecedoras. Encantada de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Te lo debo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitar a la canalla periodística que posiblemente la volvamos a liar. Y por último, que no menos importante, muchísimas gracias a Juan Antonio Márquez, muchísimas gracias por estar aquí impulsando algo que además a ti te toca de cerca porque Juan Antonio es vicerrector, ¿no?, de una cartera de las que llevas en la igualdad en la Universidad de Huelva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues vamos a empezar sin más, porque lo que sí queríamos es que, como es un evento que lo que estamos buscando es que sea sobre todo un encuentro de personas, queremos que de alguna manera pues conoceros, ¿no?, un poquito mejor y darle luz a esa parte humana que hay detrás del cargo o de la foto que estamos habituados y habituadas a ver pues en todos los días en los medios de comunicación y demás, ¿no? Entonces lo primero es darle
la bienvenida a José Manuel Correa. José Manuel Pepe Correa es de Ayamonte, es ingeniero técnico, ¿no? ¿O cómo es tú? ¿Qué es lo que has Arquitecto técnico. Arquitecto técnico, muy bien. Se dedica a la política desde hace relativamente poco tiempo. Empezaste en tu pueblo y ahora con las responsabilidades en la Junta de Andalucía, con las dos consejerías, ¿no? Tanto de infraestructura como de cultura y patrimonio histórico. Y yo sé que se metió en política porque nada más que hacen falta 5 minutos estando con él para darte cuenta que lo que quiere es ayudar a todas las personas, a todo el mundo. Él ve esto como un defecto a veces, ¿verdad? Pero es una persona familiar, hogareña, que le gusta lo sencillo, es una persona muy cercana, que sabe escuchar, y la verdad que te agradezco muchísimo tu participación en este encuentro. Para ti va la primera pregunta, José Manuel. ¿Tenemos una sociedad igualitaria? Pues la respuesta creo que la vamos a compartir seguramente entre todos los tertulianos y aquí. Yo me gustaría decir que sí, pero desgraciadamente el día a día que vivimos, cada uno de nosotros seguramente en nuestros quehaceres diarios, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones no. No por una razón muy simple desde mi punto de vista, y es el concepto de educación desde la base, de nuestra familia. Porque, bueno, a todos siempre nos han educado, y digo a todos porque me incluyo, nos han educado en una sociedad, por lo menos la que yo viví desde pequeño, en la que muchísimas veces se diferenciaba entre hombres y mujeres. Y en conceptos y en labores y en situaciones que no tenían por qué, pero simplezas y cuestiones de forma en las que de alguna manera enmarcábamos a un hombre por ser hombre y a una mujer por ser mujer, no nos permitía de alguna manera avanzar en cuanto a la igualdad, ¿no? Entonces, yo pongo siempre ejemplos en mi vida y no voy a extenderme mucho, pero yo, por ejemplo, formé parte de una empresa constructora durante muchísimos años, una empresa bastante potente a nivel provincial, aquí en la localidad mía, en Ayamonte, y bueno, yo era el responsable técnico de la empresa y, curiosamente, yo solamente tenía a mujeres como jefas de obra y como responsables de máximas en cada una de las obras, pero no porque fueran mujeres o porque fueran hombres, simplemente porque entendía que tenía que tener a los mejores. Y en este caso, cuando yo entrevistaba, y era yo quien los entrevistaba junto con el jefe de la empresa, a los candidatos, pues comprobábamos que personalmente y formativamente las mejores preparadas pues, eran mujeres, pero no por, ya te digo, no por cuestiones de sexo, en un mundo machista, porque también digo que la construcción es un mundo machista, y yo vengo de las funciones laborales en este mundo donde desgraciadamente pues hay mucha mentalidad en ese sentido de separación de géneros, ¿no? Porque es un mundo donde la mayor parte de los que forman parte de este tipo de empleo son hombres. Y muchas veces pues una mujer se puede sentir incómoda, pero ni mucho menos, y más allá de la realidad de lo que pueda parecer, entendíamos que en este caso, y yo creo que así lo teníamos que defender siempre y en todo momento, tenemos que tener a los mejores, tanto personalmente como profesionalmente, en todas las cuestiones. Y el tema de las distinciones de sexo, tenemos que tener ya una mente suficientemente abierta para saber que eso tiene que estar aparcado a un lado. Y no por ser hombre o por ser mujer se es mejor o peor. Bueno, ahí lo dejo y que el compañero que siga un poco con el hilo de este primer punto que tratamos. Perfecto, es que me estaba yo poniendo en mute, no me había dado cuenta, así que seguimos porque has planteado muy bien esas primeras, bueno, pues esas primeras raíces, ¿no? De por qué hoy por hoy pues todavía no tenemos una sociedad igualitaria. Seguimos con José Luis García Palacios, que es de Huelva, es materia prima de Huelva, con una amplia trayectoria profesional, sobre todo vinculada al sector agrícola, ¿no? Eso es lo que estudió Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Huelva, y tiene una larga lista también de estudios de posgrado en dirección y desarrollo de organizaciones, y no dudo que todo eso le habrá valido para ser hoy lo que es, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, desde el Consejo Rector de la Caja Rural del Sur y de su fundación
amén de otras responsabilidades que tiene, que son muchas. Digo que no dudo que todos esos estudios le hayan valido, pero lo que creo que es, en ese altísimo compromiso social está pesando es sobre todo su carácter apasionado, con el que pone corazón y cabeza en todo lo que se propone, y es una persona hogareña que siente delirio por su familia, así lo expresa él, y con un gran sentido de la justicia, ¿no? Eso le lleva, como él mismo dice, a ser un poco iluso y querer seguir pensando que la especie humana merece la pena. Así que, José Luis, para ti la misma pregunta, ¿no? ¿Tú crees que tenemos una sociedad igualitaria? Muchas gracias, Lola, por el concreto panegírico. Intentamos ir en esa línea. Yo creo sincera y personal y muy intensamente que sí, y cada día más. Yo estoy muy de acuerdo con las palabras que ha dicho José Manuel de una educación. Creo que todos ya hemos pasado los 40, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero bueno, en aquellos tiempos eran unas cuestiones culturales, ¿no? Pero algo tan básico, por lo menos a mí me resulta, algo tan básico como puede ser la información que nos invade todos los... Don Miguel, usted perdone, que nos invade todos los días por todos sitios. Es un acoso constante de información. Me da la impresión de que nos informamos a través de muchos titulares, sobre todo por el medio más, por el dispositivo, por el móvil, por internet. No ahondamos en la profundidad de las cuestiones que yo creo que son esenciales. Y hoy la información de hace 5 minutos empieza a ser ya antigua, con lo cual se nos tiene que estar captando permanentemente la información. Y lamentablemente pues se dan circunstancias donde se nos puede demostrar que estamos en una sociedad no igualitaria. Yo creo que cada día somos más igualitarios y hombre, me atrevería a decir que la inmensísima mayoría de los hombres lo tienen clarísimo, los de hoy, lo tienen absolutamente claro. Y pongo un ejemplo, que va muy en línea también con lo que dice José Manuel. El sector primario, el sector agrario, que puede ser el más básico de todos, donde puede haber pues, personas que no necesiten una cualificación técnica, ni siquiera académica para poder trabajar, y bueno, ingenieros de muchísima tecnificación que sean líderes en el sector o en una empresa, que al final el sector agrario son empresarios. Bueno, un dato, la primera asociación de mujeres empresarias de España se fundó en Huelva. Eso es un dato para tenerlo en cuenta. Y la Federación Onubense de Empresarios, había una mujer entre los 14 o 15 fundadores. O sea que ya de por sí la provincia de Huelva tiene tendencia a ser igualitaria en ese sentido. Pero decía que en el sector agrario, dependiendo los cultivos, a mayor tecnificación, mayor tecnología, mayor complicación en los procesos de producción, transformación y demás, más alta es la presencia de mujeres. En cargos además de responsabilidad, independientemente también de cargos de mano de obra o puestos de mano de obra. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, en aquellos sectores donde es más básico el cultivo, sin restarle importancia, porque además yo procedo del cultivo de los herbáceos, ¿no? Pues en el cultivo de los herbáceos es difícil encontrar una mujer al frente de una cooperativa o al frente incluso de una explotación, porque son cuestiones donde hace 50, 60 o 100 años la tradición de las labores culturales de algunos de los cultivos, la mujer tenía su papel predominante y ese papel se mecanizó. Con el caso concreto del sector de los cereales, las mujeres eran las que hacían los haces y recogían el grano, mientras que el hombre, que empleaba su fuerza física pues para el manejo de las mulas y para ventear la paja y separar la paja del grano, pues tenía otra labor encomendada. Yo creo que nuestra sociedad es más culta cada día. Gran parte de ello tiene también la universidad. Gracias a Dios, pues contamos en Huelva con una magnífica universidad, donde además tenemos una rectora, lo cual es importante. O sea, yo creo que nos damos tan de bruces con la realidad que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que esos pequeños árboles, que pueden ser titulares de dispositivos móviles a las 5 o a las 6 de la mañana que te despiertan, nos da la impresión de que vivimos en una sociedad no igualitaria, y yo creo que tendemos cada día a ser aún más igualitarios. Yo creo que tenemos unos niveles altísimos.
Sí, yo estoy de acuerdo en parte con lo que estás diciendo, que es verdad que la igualdad tiene todavía cifras que no se corresponden a veces con lo que parece que se vive más a pie de calle, ¿no? Cuando todavía hay cifras que están diciendo que igualdad no hay. Pero efectivamente cuando organizamos el Palabra de Mujer fue muy fácil encontrar mujeres en grandes puestos en Sí. Huelva, así que supongo que Huelva está rompiendo moldes. ¿Querías añadir algo más? Sí, sí, y una cuestión también, ¿no? Que lamentablemente la tenemos siempre y tenemos un político en la pantalla, ¿no? Pero que lamentablemente siempre se está utilizando, ¿no? La demagogia. La demagogia siempre en política, quien actúa con demagogia, quien busca diferencia entre la masa social a la que se dirige con el objeto de trocear y dividir las opiniones, en muchas ocasiones yo creo que se utiliza muy injusta y dolorosamente el papel de las mujeres para precisamente crear esa diferencia dentro interna en la sociedad, que yo creo que no se ajusta a la realidad. Genial, pues si os parece continuamos presentando a este grandísimo plantel de participantes, de panelistas que llama Zoom a las personas que estáis ahora mismo protagonizando el encuentro. Juan Antonio Márquez nació en Moguer, hoy está al frente de la planificación estratégica, la calidad y la igualdad de la Universidad de Huelva como vicerrector. Además, ahí es catedrático de análisis geográfico regional y desempeña ahí también su actividad docente, pero sobre todo es un hombre comprometido con su territorio para generar en él transformaciones positivas de las que nos beneficiemos todos. Dicen que dice, o sea, él dice que dicen de él que es algo seco, eso dice él, yo no lo creo. Le gusta disfrutar de la familia, una buena charla y un buen vino de taberna, que él diferencia bien las tabernas esas antiguas de los pueblos de toda la vida donde se vive la esencia. Así que, Juan Antonio, ¿tenemos una sociedad igualitaria? Pues la respuesta es compleja. Indudablemente estoy de acuerdo con José Luis García Palacio, que hemos avanzado mucho. Pero yo lo que me detendría a pensar es que la sociedad es igualitaria en ciertos ámbitos. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que al trabajar en la universidad incluso podemos pensar que hay una discriminación positiva. La rectora, bueno, pues no es tal por ser mujer, pero además yo, por ejemplo, en mi vicerrectorado tengo a 3 mujeres y yo creo que nunca he trabajado mejor que con la laboriosidad y el buen hacer de las mujeres. Pero yo creo que depende de los ámbitos. Por ejemplo, si hablamos en el mundo, tenemos que decir que no hay igualdad, pero rotundamente. Y si nos vamos a España, pues podemos decir que hay igualdad en el papel, pero en este mundo que se relaciona, donde hay una transferencia de cultura, pues nos encontramos, por ejemplo, en la misma Huelva, por ejemplo, ámbitos donde la igualdad es difícil de encontrar. Y, por ejemplo, la cultura del mundo africano que está asentada, yo vivo en un pueblo donde el 27% de la población es extranjera, pues a veces hay que rascar, pero se ve, ¿no?, que esa cultura, digamos, trasladada a Huelva, a mover, pues la igualdad difícilmente la podemos hallar. Entonces, por una parte, ámbito, y por otro lado, en España, por supuesto, hay sobre el papel, sobre las leyes, una igualdad, yo pienso que muy potente, pero después en la realidad, bueno, pues esa transculturalización. Yo creo que el gran problema de los lugares donde hay muchos inmigrantes es que durante mucho tiempo se ha estado confundiendo lo que se llama la multiculturalidad con la interculturalidad. Realmente muchas veces se ha tratado de respetar escrupulosamente costumbres de otras culturas, pero que en un momento determinado esas costumbres pueden, y de hecho lo hacen, pues ir contra los derechos humanos. Entonces, bueno, pues depende de el ámbito que nos situemos, podemos encontrar más o menos una sociedad igualitaria. En general, yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Las labores de tanto los hombres como las mujeres en una familia formada, yo creo que son prácticamente iguales, ¿no?
Entonces, bueno, pues... Como planteamiento muy bueno, muy generalista, genial. Vamos a seguir avanzando ya para introducir a nuestro último invitado, pero que no por eso es menos importante. Miguel Doña, que hoy es el director de la cadena SER, de Radio Huelva, de la cadena SER en Huelva, es jerezano, ni más ni menos, aunque yo creo que ya hace tiempo que es choquero de convicción, ¿no? Y de adopción. Él se define a sí mismo como un comunicador, ¿no? Y quienes le conocemos damos buena fe de eso. Tiene 32 años de experiencia en el mundo de la comunicación y detrás de esa máscara de humor sano con el que nos hace sentir bien a las personas que tenemos la fortuna de compartir momentos de vida con él, detrás de esa máscara, como digo, está un profesional perfeccionista y muy, muy comprometido con los colectivos más vulnerables. Miguel es optimista por naturaleza y, como él dice, se ha criado con una madre y dos hermanas que no le han dejado no ser un creyente de la igualdad. Así que, Miguel, para ti va la misma pregunta en esta última ronda. ¿Tenemos una sociedad igualitaria? Al decir 32 años, al principio me vine arriba. Cuando 32 años, digo, no, tengo algunos más. Yo me quedaría con algunas cosas que han dicho los invitados. Por ejemplo, el marco de actuación. En el programa Espacio de Encuentro, que es el que llevo yo desde aquí, de solidaridad, evidentemente, la mujer en África es la que lleva el peso, la que lleva el agua, la que lleva todo. Hay una discriminación absoluta. Si hablamos de nuestro entorno, que supongo que es a donde nos tenemos que centrar, creo que se ha ido avanzando, pero todavía queda camino por andar. Queda muchísimo camino por andar. Pienso que todavía hay incrustados o incrustadas costumbres ancestrales. Yo voy a una romería y las mujeres están en una parte haciendo unas cosas y los hombres están haciendo otras bien diferentes. O sea que esa igualdad todavía, a mi entender, falta mucho. Veo también cierta diferencia, que no desigualdad, por ejemplo, en el mundo universitario. El profesor Márquez lo ha tocado y he hecho un sondeo de qué carreras prefieren las mujeres y qué carreras prefieren los hombres. Las mujeres, ciencias sociales, ciencia de la educación, psicopedagogía, trabajo social o magisterio. Los hombres, ingeniería de vehículos, electricidad y generación de energía, electrónica y automatización o ingeniería mecánica y metalurgia. Quiere esto decir que desde el principio de los tiempos vamos buscando diferencias. Yo no sé si de forma natural o de forma provocada, pero creo que sigue habiendo diferencias. También pienso que en los medios de comunicación, y analizo un poco lo nuestro, se utiliza a veces el lenguaje sexista. Y yo lucho fervientemente contra ello, ¿no? Para intentar que todos caminemos hacia la igualdad. Si toco el escabroso mundo de la religión, que no quería tocarlo, lo he meditado mucho desde que me invitaste a la mesa, pero ¿por qué no tocarlo? ¿Por qué el dogma de la Inmaculada Concepción o del nacimiento en virginidad? ¿Por qué esa importancia a la virginidad? ¿Por qué esa desigualdad entre los hombres y las mujeres en las iglesias? Cuidado, que por ejemplo, el dogma del nacimiento virginal lo creen los ortodoxos, lo creen los musulmanes con la figura del profeta Jesús. Quiere esto decir que no hablo del cristianismo, hablo en general de la creencia. ¿Por qué ese papel secundario de la mujer? Creo que vamos avanzando poco a poco, pero que todavía está ahí. A mí me gustaría también tocar el tema de las labores, aunque ya lo haré un poquito más adelante, ¿no? Las labores del hogar. Hasta con un tema clave. Yo me crié con madre y dos hermanas, y todas primas, con lo que ahí aprendí a hacer mi cama desde mi más tierna infancia. Al principio me salía muy mal la cama, pero al final me salía perfectamente recta. Quiere esto decir que yo creo que todos nos acomodamos, hombres y mujeres. En la pareja hay quien toma un rol y hay quien toma otro. Uno se acomoda y el otro toma la voz cantante. Esto lleva a discrepancias y a desigualdades manifiestas. Por tanto, yo creo, resumiendo y siendo breve como nos pedías, hemos avanzado, depende de la sociedad en la que nos centremos, pero queda mucho camino por andar. Claro. Vaya melones que has empezado a abrir, ¿no, Miguel? Tú como buen comunicador, generador de debate, en fin, ya he visto ahí a los compañeros de mesa que están ya tomando notas. Efectivamente, estáis ya planteando situaciones muy concretas que van desde la propia historia del hombre, de cómo se ha desarrollado la sociedad, la educación, la religión, bueno,
pues todo está pesando. Sí que me gustaría que entráramos entonces a hacer un poquito de zoom para ver cuáles son los frenos, ¿no? Identificar qué partes de esa sociedad o qué es lo que está actuando para que todavía Sí, te has quedado... Uy, ¿Muta, Lola? Lola se ha quedado congelada. sí, sí. Bueno, yo creo que Pero- mientras, no sé si Lola podrá volver o no, hablaba Lola de los frenos. Yo no sé si podíamos nosotros seguir un poquito para los telespectadores, ¿no? Si os parece. Sí, yo Sí, creo que sí. sí. Mientras Lola regresa, yo no sé si por orden de palabras José Manuel, ¿no? Que fue el primero que tomó la palabra. Bueno, más que los frenos, yo diría un poco las situaciones que se dan en cuanto a que esta sociedad de alguna manera ponga trabas a la hora de que la igualdad pues esté más presente en toda la sociedad. Fundamental y principalmente yo pondría dos temas encima de la mesa, es la cultura, la culturalidad, que como dije inicialmente, creo que es el principio fundamental de todo esto. Si tú desde pequeñito te crías, como tú decías antes, Miguel, en un ambiente lleno de mujeres, te acostumbras a hacer lo mismo que hacen las mujeres y lo ves como algo normal. Si fuera al contrario, también pasaría. Y por otro lado, la cotidianidad. Entonces, yo creo que también en esta sociedad, lo cotidiano se convierte casi en costumbre, ¿no? Y de alguna manera, como bien decías antes, eso provoca la comodidad. Pues mira, yo nunca he fregado y no friego. Yo nunca he planchado, es porque voy a planchar ahora, no plancho. Pero llega un momento en que nosotros, los que formamos parte de esta sociedad y que tenemos que de alguna manera convivir con personas de diferentes sexos y demás, y tenemos que educar además a los que vienen por debajo nuestra, nuestros hijos, tenemos que hacerles ver que la igualdad y lo igualitario es lo normal y lo normalizado. El que mi hijo friegue, no pasa nada. El que mi hijo de alguna manera pase la fregona o barra, no pasa nada, porque no podemos englobar o encuadrar actividades concretas a un sexo concreto, porque creo que nos equivocamos. Y ahí esa es una de las pautas o de las piezas de partida en la que tenemos que de alguna manera cambiar un poco lo que significa el tema de la igualdad en general y introducirlo como algo cotidiano en nuestra sociedad, el hacer lo mismo, tanto de una manera o de otra, sin enmarcar o encuadrar esas actividades o conceptos esenciales de la vida como de hombres o de mujeres. Simplemente darle naturalidad a las cuestiones y hacerlas como algo normalizado, sin tener en cuenta, ya os digo, el tema de es que esto es de hombres o esto es de mujer. Tenemos que intentar, de alguna manera, reconducir y educar a eso, a que la igualdad es la forma más sensata y más generosa de vivir la vida. Todos estamos por la labor de tener los mismos derechos y obligaciones, y así lo establece la Constitución, y tenemos que demostrarla todos los días. Y eso es primordial y fundamental. Y yo creo que otra cosa que también, para mí, personalmente, creo que no beneficia en nada son esos colectivos feministas o esos machistas que de alguna manera quieren enmarcar y quieren diferenciar un poco los conceptos ideológicos que defienden y que de alguna manera lo que consiguen es lo contrario. Pero bueno, creo que entre todos, como digo, tenemos que de alguna manera seguir educando a esta sociedad para que sea la cotidianidad de la igualdad lo normalizado. Bueno, muchísimas gracias. Te he estado escuchando atentamente desde que Internet me ha permitido volver, porque ha habido una caída aquí inexplicable, pero bueno, me han contado un pajarito que Miguel ha hecho las veces de continuador. De formación profesional. Pero no machismo, no machismo profesional. Era porque te habías ido. Claro, resolución. Pero no sé qué está pasando en las redes, que ha echado a la única mujer que está en la zona de panelistas. No vayamos a empezar. No. Bueno, hemos logrado restablecer también el streaming en Facebook para que estéis tranquilos en ese sentido. Y entonces,
creo que Juan y José Manuel han planteado eso, ¿dónde están los frenos? Quedaríais entonces tú, Miguel y José Luis. No sé si Pues queréis. yo no he planteado nada, pero No, bueno. al final no, perdóname, Juan, porque yo te estaba dando No, la palabra. pero Pues, Juan. quizás muy breve comentar que yo creo que la tradición es lo fundamental que produce el freno. De todas formas, muchas veces la educación también es porque muchas veces se habla de que las mujeres son diferentes, que hacen trabajos diferentes, y yo creo que la diferencia no tiene nada que ver con la desigualdad, ¿no? Es decir, que si eres por ejemplo, un hombre trabaja más en una mina porque tiene fuerza física y la mujer no puede trabajar, eso no quiere decir que haya desigualdad, simplemente que son actitudes. Y por otra parte, esa desigualdad pues se ve como algo que es normal, ¿no? Digamos, si no hay educación, la diferencia se ve como desigualdad. Yo creo que la desigualdad fundamentalmente es desigualdad de oportunidades, ¿no? No es la desigualdad de las diferencias. Y bueno, pues yo creo que hacía falta hacer hincapié en abolir la tradición del niño azul, la niña rosa, y también en esa educación de la diferencia. Está claro que hay muchas raíces educacionales, ¿no? De que tampoco somos muy conscientes de las muchas creencias que tenemos que de alguna manera están perpetuando esa desigualdad de baja intensidad. No sé, en tu opinión, Miguel, ¿qué frenos son en esa baja intensidad? Yo estoy convencido de que son las costumbres. Hay una costumbre de patriarcado, empezando por los apellidos, aunque ya se va avanzando también, como decía José Luis, se va avanzando poco a poco. Creo que hay mucha mujer cómplice. Y yo sé que vais ahí a por mí, pero hay mucha mujer cómplice que está acostumbrada a que el niño, ¿cómo va a hacer eso? Niño, no le diga a tu hermano eso porque eso no es cosa de tu hermano, eso es cosa tuya. Eso pasa todavía en las casas españolas. Las empresas ponen muchas veces trabas a las mujeres en la maternidad. Preguntan incluso si tiene novio o si piensa tener hijos a la hora de la contratación. Eso también pone freno. Pone freno la propia sociedad. Por ejemplo, ya que hablamos de la maternidad, hay una cierta obligación de la mujer que la hace diferente del hombre a tener hijos. Tú tienes novio, te preguntan cuándo te va a casar. Tú te has casado y a la mujer suelen darle leña diciendo, ¿y para cuándo el niño? ¿Cuándo va a tener el niño? O sea, se sienten como obligadas a ciertas cosas que los hombres no tenemos, ¿no? Y después hay una novedad que yo no me acabo de enterar muy bien, pero he preguntado en la preparación de este encuentro a mis hijos, que ya tienen 15 y 20 años, ¿no? Ellos hablan con una naturalidad pasmosa de la transexualidad. Es más, me piden que no diga transexualidad, sino trans. Mujeres trans, homosexuales, lesbianas. Todas estas mujeres, que ahora ya lo son, aunque antes eran hombres, tienen un rechazo enorme en la sociedad, enorme. Son motivos de burla, de escarnio, pasan un calvario físico cuando se hacen las operaciones y son mujeres, a mi entender, ahora mujeres, también marginadas, ¿no? Por eso todas estas cosas ponen freno a la igualdad a la que hacías mención. Son en base, las que estoy escuchando y las que no he podido escuchar de Pepe, pero que también las estaba intuyendo por cómo han acabado, que son en base, pues esas creencias, esas costumbres que están como muy arraigadas, ¿no? Todavía en la forma de ser de las personas. José Luis, en tu opinión, ¿esos frenos, añadirías algún freno más a los que han compartido los compañeros? Sí, yo voy a ser un poquito disruptivo. Porque además este debate lo hemos tenido en casa con cierta frecuencia. Nosotros tenemos la suerte en mi casa directa, o sea, mi mujer y yo, de que ella es la única mujer. Y digo que tenemos la suerte porque los tres niños que tenemos y yo tenemos tenemos a Rocío absolutamente como idolatrada y adorada, porque es nuestra única mujer en casa y es una maravilla. Ojalá tuviéramos tres mujeres más, pero como es la que tenemos, la queremos con locura, como no puede ser de otra manera. Es madre de mis hijos, es más de mi media naranja, es mi soporte y ese debate al que yo decía es que se ha acuñado eso de la igualdad. Y yo no sé si habría que empezar a diferenciar ciertas cosas. Lo ha dicho antes Juan, somos diferentes. Igualdad
versus equidad. O sea, nos esforzamos excesivamente en ser iguales cuando netamente de forma biológica, desde que el mundo es mundo y la especie animal pobló por primera vez, la primera ameba, hay unas diferencias biológicas que nos condicionan necesariamente y nos condicionan de forma natural. Desde la fuerza física, la capacidad reflexiva, la sensibilidad en el toque, la forma de expresar, incluso la forma de ver y entender las cosas, ¿no? Es evidente que somos diferentes como género, pero sí compartimos algo absolutamente al 100%, que somos personas. Y yo creo que en lo que nos tenemos que esforzar todas las personas que componemos nuestra sociedad es que el tratamiento sea exactamente el mismo entre unos y otros. Seamos rubios, seamos morenos, independientemente del color de ojos que tengamos, independientemente del género, si eso es una información secundaria o terciaria, si lo importante es realmente el valor como personas que tenemos. Y yo creo que hay que separar bien de este discurso de sociedad igualitaria a la que tendemos todos, vía educativa, que es algo absolutamente esencial, hay que separar y echar a un plano distinto las diferencias y las consecuencias biológicas que en base a ese tratamiento impactan en el aspecto social, laboral y profesional. Porque no podemos, si fuera así, jamás podrá ser igual en que un hombre o una mujer, dependiendo qué puesto de trabajo, puedan desempeñar algo como la fuerza física. O sea, es que si nos fuéramos a esa igualdad absoluta, nosotros mismos nos estaríamos poniendo límite por cosas tan básicas como que no tienen nada que ver con nuestra capacidad de raciocinio. Y yo estoy muy de acuerdo y creo que alguien más, porque ya lo hemos comentado previamente, que hablar de personas en el concepto este del movimiento de la igualdad es importantísimo, porque luego hay mujeres que tienen una fuerza física descomunal. Lo importante de la igualdad, en mi opinión, es que esas mujeres que tienen las características, las ganas, el deseo y la intención de dedicarse a lo que quieran y hacer lo que quieran, siempre y que tengan las cualidades que se necesitan, pues que no sea el ser hombre o mujer, no sea una condición de diferencia, ¿no? Totalmente. Pero eso se tiene que convertir en lo ordinario, no en lo extraordinario. Claro, eso es importante y eso por eso Muy me bien. gustaría que abordáramos ya porque tenemos ya algunas preguntas de nuestros participantes. ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿qué mecanismos, qué iniciativas, cada uno de vosotros en vuestros respectivos ámbitos, que son bien diferentes, qué se puede hacer que tenga impacto en esta visión que estamos teniendo de que haya igualdad de oportunidades para las personas? No sé si quiere empezar Miguel. Venga, yo mismo empiezo. Integración. José Luis ha dado la tecla, es que cada uno somos rubios, altos, fuertes, hay hombres muy femeninos y mujeres muy masculinas. Eso es obvio, o sea, no queremos ser iguales, queremos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos a igualdad de condiciones, ¿no? Evidentemente tú no puedes poner a jugar un partido de fútbol el Madrid contra el Madrid femenino, porque no tienen las mismas capacidades. Esto es obvio, pero yo incidiría mucho sobre todo en la educación desde pequeño. Alguien ha dicho antes color azul, color rosa. Es que están tan incrustados en la sociedad esa diferenciación desde el principio, que si a un niño le gusta vestir de rosa, que nadie le diga niña, niña, niña en el patio del colegio. Si llegamos a eso, sería estupendo. Seleccionar a nuestros hijos la información que reciben. Eso es muy importante desde pequeños. Si reciben alguna información, reconducirla, ¿no? Esto que ha dicho este señor no le hagas caso porque no es cierto lo que dice, ¿no? Seleccionar todo lo que van recibiendo ellos. Dejar de tratar de forma machista a las mujeres. Yo he hecho un sondeo sobre el piropo. El piropo. Sí, piropo no. Yo creo que el piropo sería un motivo de mesa aparte, ¿no? Y todas me dicen pues que no hace falta, o sea, que no hace falta, que un piropo, y sobre todo dicho en voz alta y dicho de mala manera, es muy ofensivo y muy denigrante para la mujer. En definitiva, yo lo que digo es, o lo que hablaría es de integración simplemente, ¿no? Es lo que deberíamos tomar como iniciativa para encontrar la igualdad de oportunidades, no la igualdad per se. Uh-huh. Muy buena palabra para perseguir la igualdad, ¿no? O sea, la integración.
Juan Antonio, en tu caso, ¿qué crees? Porque se está aludiendo constantemente la educación. Yo no sé si en el ámbito educativo os sentís tan responsables de esta necesaria igualdad, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos a nuestra disposición? Sí, yo pienso que habría que incidir en la formación, en la educación, en dos niveles. En el ámbito de lo cotidiano, es decir, bueno, yo nunca he visto un curso de planchador para hombres, por ejemplo. Y después en el ámbito de lo académico y especialmente en los colegios, ¿no? Por suerte, por ejemplo, los colegios públicos son mixtos, pero hay muchos colegios privados que hacen una separación entre sexos. Y yo creo que muchas veces se habla, creo que lo ha sacado Miguel Doña, el tema de hombre, mujer. Hay colectivos, el colectivo LGTB, ¿no? Vamos a dejar de hablar de hombre y mujer y vamos a hablar en realidad de personas. Y yo creo que ahí está la clave, que cuando uno se enfrenta a la diferencia entre hombre y mujer, parece que está haciendo amigos o enemigos, ¿no? Estamos buscando como si el hombre fuera el enemigo, o en este caso la mujer feminista. Y yo creo que hay que darle una vuelta. Muchos movimientos feministas, pues el hombre aparece como algo abominable, y aquí se dijo al principio que somos la media naranja, engarzamos. No se puede entender, digamos, por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Y yo creo que ese es el gran reto de la educación, ¿no? De verlo como personas fundamentalmente. Y nos cuesta trabajo a veces, ¿eh? Porque yo cuando comentaba lo de las mujeres trans, me hablan de sentimientos, o sea, de algo mucho más allá de pene o vagina. Me hablan de hombres encerrados en cuerpos de mujer y viceversa. O hombre, digamos, que se siente mujer, pero al que le atraen las mujeres, con lo que se convierte en lesbiana, siendo hombre. Total, un lío que para los que tenemos 50 y muy pocos, sinceramente nos cuesta trabajo comprender. Pero fíjate que yo creo que hay una clave importante. Yo creo que todos los encuentros, sean de hombres, sean de mujeres, sean de hombres y mujeres, al final la educación termina siendo ese elemento en el que nos basamos todas nuestras esperanzas, porque la educación es lo que nos hace capaces de comprender y aceptar. No se acepta lo que no se comprende, ¿no? Yo creo que esta es una gran barrera de la igualdad. José Luis, en tu ámbito más empresarial, más, digamos, de la parte en la que está todo el tejido económico, ¿qué mecanismos se pueden poner en marcha, se están poniendo en marcha para perseguir la igualdad real? Tienes el mute puesto, te lo recuerdo. Perdón, soy tan prudente, no vaya a ser que se me... Disculpa, es broma. Hombre, yo no creo que haya que implantar nuevos mecanismos, porque en la empresa que se considere empresa, en el más amplio y concreto, a su vez, sentido de la acepción de la palabra, a las personas se les valora por sus capacidades, independientemente del género. Hombre, yo pues tengo distintas facetas laborales o profesionales y puestos parecidos en distintas organizaciones, pues la ocupan bien hombres o bien mujeres, o bien mujeres o bien hombres. Por ejemplo, la Federación Onubense de Empresarios, hay un presidente, pero la Secretaría General la ocupa una mujer. En el equipo técnico de la Federación Onubense de Empresarios, pues te diría que hay más mujeres que hombres. Vamos, te diría, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Pero la junta directiva de la Federación Onubense de Empresarios, los representantes, los presidentes de las asociaciones, hay más hombres que mujeres. Y eso no significa que seamos de menor valor, porque no haya una equidad en los números. Son las dedicaciones, son los compromisos personales. O sea, no creo que eso sea ni desacreditar a una empresa pues porque haya más hombres que mujeres, ni al revés. No voy a decir el nombre de una empresa, pero en el condado de Huelva hay una empresa que el 98,5% de sus empleados son mujeres, y es una industria. Y
y una empresa, perdón, presidente, de tortas, que son solo mujeres Bueno, porque Inés ellas Rosales. eso, yo tú has dicho Sí, tú, sí. ellas no rompen las tortas. Sí, sí, pero Miguel, en el caso de la industria que yo estoy diciendo no es una industria agroalimentaria, es una industria casi te diría cercana a la química, ¿eh? Y son mujeres. ¿Por qué? Pues porque han decidido que fuera así y porque había una demanda en ese pueblo, concretamente, bueno, de que la disponibilidad de mano de obra eran mujeres, sencillamente. Y son personas pues, que tienen cierta cualificación, pues vuelvo a decir que tiene aspectos químicos. Pero si fuera al contrario, si ese 98,5% de la plantilla fueran hombres, ¿la empresa tendría un valor distinto? Yo entiendo que no, ¿no? Entiendo que no. Sería Pero peor. como bandera de la igualdad, las dos tienen distinta, ¿no? Distinta concepción. No, distinta concepción no, Digo es que se dan unas desde la circunstancias. consideración, desde la Claro, consideración de los demás. Te digo porque un poco al hilo de lo que habéis comentado y que estoy de acuerdo, cuando una empresa que esté formada al 98% por mujeres o 98% de hombres deje de ser noticia por ser de mujeres o causa de escarnio por ser solo hombres, pues entonces habremos conseguido esa igualdad, ¿no? O sea, un poco claro. que deje de ser noticia. Me Es viene que, muy bien al pelo un poco, al hilo de lo que estamos hablando, porque una de las aportaciones de nuestras participantes que están aquí con nosotros, Maribel Andújar, hacía hace un ratito una pregunta que dice, lo voy a leer textualmente para que nadie se sienta que le estoy yo poniendo las palabras, que actualmente las mujeres estamos demostrando que estamos más preparadas que los hombres, hay más mujeres universitarias que hombres y la propia universidad trabajan más mujeres que hombres. Esto, pregunta Maribel, ¿por qué creéis que hoy los puestos más altos y las cúspides de las carreras están cubiertas por hombres? Sobre todo en el tejido empresarial y político, entiendo que se refiere Maribel. Es una magnífica pregunta. Yo supongo que será el profesor quien tendrá que responder, pero es cierto que el mayor éxito académico lo tienen las mujeres y después los puestos A mí me directivos gustaría menos. escuchar a... Quizás, Sí, perdóname, Sí. que no quería... no, termino. Quizás porque han tenido menos dedicación al tener que dedicarse históricamente a la maternidad y a otros menesteres que le permite escalar menos en las empresas. Sí, me gustaría escuchar a José Manuel, a Pepe Correa, porque creo que en el ámbito político, tienes el mute, Pepe, en el ámbito político la mujer está escalando exponencialmente, cada vez se ve más, pero sin embargo todavía hay situaciones en las que no llegamos, ¿no? Esto, ¿por qué? Yo personalmente, perdona, te interrumpo, Lola, no estoy de acuerdo mucho en ese sentido. Pues yo, por ejemplo, que llevo 8 años dedicado, bueno, a la política, como bien decías tú antes, y me manejo en la administración pública, en este caso, yo no observo diferencias en la administración pública. Yo creo que en la propia administración ocupan los puestos de relevancia y de cargo el que se lo merece realmente y el que es capaz de demostrarlo día a día. Cada uno, en este caso en la administración, uno se prepara unas oposiciones y entra a formar parte de la administración y va escalando puestos en función de lo que es capaz de demostrar personalmente. Ahí creo que poca gente le puede echar una mano a otra en ese sentido. Yo siempre he dicho lo mismo, y lo dije antes al principio cuando comencé, a mí me gusta tener alrededor mía a los mejores con su formación y nunca he valorado si es hombre o es mujer o pertenece, como habéis comentado antes, que siempre que los hemos obviado hasta ahora, es al grupo del LGTBI, o sea, que por condición no significa que sea mejor o peor, por condición de sexo. Entiendo que cada uno demuestra lo que es capaz de hacer y ahí es donde valoramos el trabajo que hace cada uno. Y os vuelvo a decir, yo nunca he puesto el antecedente del que, bueno, es que es una mujer, o es que es un hombre, o es que tiene más capacidad. La capacidad la demuestra día a día, evidentemente, pero no podemos entrar a valorar otras cuestiones que no sean las realmente valorables, en este caso, que son las formativas. Entonces, bueno, por eso discrepaba un poco en ese sentido de que yo creo que por lo menos en la administración, que es donde me muevo, creo que eso no se da, que ahí el que realmente vale es el que asciende y el que consigue los puestos de relevancia. Yo llevo 2 delegaciones, actualmente la de Cultura y de Fomento, y en las dos
las responsables técnicas, los secretarios o secretarias técnicas, pues son mujeres las dos y lo hacen de lujo. Me quito el sombrero con ellas, ¿no? Porque hacen una labor y un trabajo impresionante, fundamental y bueno, llevan las delegaciones para adelante, profesionalmente hablando, pues de maravilla. Entonces, bueno, si se hubiera dado el caso de que hubieran sido hombres, pues si lo hacen bien, eso es de agradecer personalmente y evidentemente, como digo, los mejores siempre creo que deben de ocupar los puestos de relevancia y de categoría y que lo demuestren día a día, no por su condición sexual, sino por su valía personal y profesional. Fíjate, Pepe, que hemos entrado ya, hemos tocado un poquito en la llaga porque ya muchas chicas han empezado a hablar de que personalmente, bueno, pues que la conciliación familiar para abordar esos desarrollos profesionales y esa, bueno, pues esa dedicación a una carrera con la implicación que requiere en algunos ámbitos como es la política o la alta esfera empresarial, pues todavía es complicada para las mujeres, ¿no? Juan Antonio, ¿era en ese sentido en el que querías intervenir cuando has Sí, pedido la bueno, palabra? yo quería comentar que en el caso de la universidad, que a pesar de que las mujeres ocupan muchos puestos, los hombres tienen ciertas ventajas, porque por un lado, el papel de la mujer en la familia sigue siendo esencial. Y, por ejemplo, tener un niño significa un parón en la carrera universitaria y significa a lo mejor perder un sexenio, cuando el hombre se puede dedicar ese tiempo a escribir un artículo o a hacer un libro. Entonces, al final, aunque todos parezcan con igualdad de oportunidades, todos no tienen la igualdad del tiempo para hacer. Entonces, esa tradición de la mujer en la familia, todavía en la universidad hay inercia. La que tiene el jefe es la mujer y la que pide permiso normalmente es la mujer. Y eso significa pues un parón en la carrera universitaria y puede explicar que en muchos puestos, yo creo que también en otras administraciones, pero en la universidad que se vuelve muy competitiva porque si no tienes un sexenio no te puedes ser, por ejemplo, coordinador de un programa de doctorado o no puedes participar en un tribunal, muchas mujeres se ven cortadas por su papel en la familia. Bueno, Bueno, y Miguel lo decía antes, ¿no? Todavía en muchas entrevistas de trabajo a la edad de 30 años te preguntan, ¿vas a tener hijos? Porque si vas a tener hijos, pues lo mismo es complicado ser un buen candidato en ese sentido. José Luis. Sí, está bien, hombre, está bien. He quitado el mute. Sí, vamos a ver, yo creo que eso es una deriva de la situación anterior o de hace algunos años en la que no había tampoco una respuesta por parte de los gobiernos o de las administraciones hacia las empresas. Primero empecemos a definir qué es una empresa. Una empresa es una asociación de personas con un objetivo cuyo principal fin es generar riqueza y valor allí donde se implanta a través de su actividad. Bien, cuando no existía unas medidas compensatorias para las empresas, porque igual que una mujer puede quedarse en estado, pues un hombre se puede partir una pierna, ¿eh? Pero no había, mientras que no haya una medida compensatoria por parte de quien legisla a favor de una cuestión, de una igualdad entre géneros para el tratamiento a las empresas, se pone a la empresa en una situación que yo considero que es injusta. Es decir, yo no estoy en absoluto de acuerdo y lo he dicho antes, para que quede claro, que no puede haber otra valoración para un puesto de trabajo más que las capacidades, independientemente de cualquier otro aspecto, pero sobre todo las capacidades. Pero cuando antiguamente no había ningún tipo de compensación para la empresa, pues lógicamente algún pequeño empresario o algún empresario, pues si tenía para el mismo puesto personas de distintos géneros, en el momento que una mujer se quedara embarazada, pues es evidente que durante unos meses no va a poder acudir al puesto de trabajo. Es tremendamente injusto para esa mujer que por esa razón no pueda acceder a un puesto de trabajo o en unas condiciones de cualificación, al menos en ese plano, menores. Pero también entonces, ahora ya no, entonces era injusto que una empresa tuviera que asumir esa pérdida de dedicación por una cuestión personal que es la gestación. Hoy los permisos son de maternidad y de paternidad. Hoy se está ordenando en ese sentido. Y no podemos seguir volcando a la empresa que el problema es que si no, es que si soy mujer, porque si se queda embarazada, no, ahora ya hay una legislación
desde hace unos años la disfrutamos, una legislación más acorde, pero más acorde para respaldar precisamente esa situación en las empresas, porque también seamos justos, también tenemos que ponernos un poquito de piel empática todos nosotros, ¿no? Y ponernos en los zapatos del que tenemos enfrente, sea quien sea hombre o sea mujer o viceversa. Bueno, sí, en parte lo que pasa, esto es así, creo que sí, que la legislación va más rápido. Han hecho falta las cuotas para romper algunos techos, han hecho falta, bueno, pues políticas un poquito más incisivas para empezar a marcar el camino, eso está claro, y que ahora los números siguen siendo todavía, pues tumban, o sea, la mayoría de la baja la suele coger la mujer, la que deja en la profesión por la familia en un alto porcentaje es la mujer. En fin, los números todavía no están acompasando esa herramienta que está la sociedad planteando para que exista una igualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? O sea, si ya tenemos, como estáis un poco en cada uno de vosotros en vuestras intervenciones, planteando que efectivamente en el día a día pues ya no es tan notoria, las generaciones ya vienen con otras creencias, con otras formas de hacer, hay mecanismos ya establecidos para evitar los agravios por condición de sexo. ¿Por qué siguen siendo esos números tan negativos para la mujer? Yo, si me permitís, en ese sentido, porque yo creo que es una cuestión de distintas velocidades, ¿eh? No va a la misma velocidad la legislación, la educación y la concienciación. Y en muchas ocasiones, la verdadera inversión está en la educación, ¿eh? Y la legislación, cuando no tienes una base educativa y una concienciación debida, lo que puede provocar es confrontación a la legislación aplicada. Y yo creo que debemos empezar a ser una sociedad bastante más educada y concienciada en todos esos principios y de manera paralela ir llevando a cabo legislaciones que sean entendibles para quien después tiene que aplicarlas. Y quien tiene a lo mejor tiene que a lo mejor no, quien puede hacer uso de ellas precisamente pues para afrontar situaciones como esa, que una maternidad o una paternidad no sea un efecto limitante ni determinante para no seguir con tu carrera. Claro. ¿Los demás tenéis alguna opinión al respecto sobre por qué estos números siguen siendo hoy noticia? Bueno, yo no sé si voy a ser disruptivo, pero hay una situación que yo diría instintiva en la mujer que hace más por la familia. El hecho de que la mujer nunca abandone a los hijos, mientras que el hombre, bueno, pues no es que no lo abandone, pero tiene otras, a veces, prioridades, ¿no? Pues eso hace que en un momento determinado pues la mujer pierda el salto. A lo mejor habría que hacer otra vez hincapié en que son diferencias, pero no desigualdades. Pero yo digo, en el caso de la universidad, la mujer se ve bastante lastrada por este tipo de cuestiones, ¿no? Aunque ya José Luis lo ha apuntado, de que la legislación prácticamente hay igualdad, la mujer puede tomar permiso, pero es que en ese permiso su marido o compañero que sea puede escribir un artículo y ese artículo le abre las puertas para tener un cesenio. Y ese cesenio, mientras que la mujer con esas interrupciones se ve va quedando atrás. Nada. Abundando en lo que dice... A lo mejor habría que decir que tener un hijo vale un cesenio en la universidad. Y así se arreglaría todo. Sería una medida. Abundando en lo que decía Juan Antonio, en cierta ocasión estuve en una terapia de drogadicción en Cruz Roja, hace ya muchos años, con un afamado... Era una broma desde la confianza. No, es cierto, ¿no? Es que me llamó mucho la atención el psicólogo, me senté allí haciendo un reportaje y estaban las personas jóvenes que estaban intentando desengancharse de la droga, ahí en la Plaza de la Merced, en la Cruz Roja. Y eran todo madres, solo madres. Y le pregunté al psicólogo Antonio Rodríguez Tapia, le pregunté, ¿por qué hay solo madres? Dice, porque la madre nunca abandona a los hijos. Los padres llegan un momento que dice, hasta aquí hemos llegado, fuera de casa. Las madres nunca lo abandonan. Quiero decir, en ese aspecto no somos iguales. Lo que decía Juan Antonio, de que hay como cierta tendencia a la mujer a mantener la familia, que yo no sé por qué es, y habrá muchos casos, ¿no? Pero
mayoritariamente el sustento de una familia en la mujer. Los jueces a la hora de un divorcio suelen preferir, cuidado, que hay casos, 1000 casos, millones de casos, que Claro. los hijos queden con las madres. Bueno, yo creo que todo eso se resuelve y así ahora escuchamos a José Manuel, a Pepe. Es que veo a José Manuel ahí escrito y me dejo llevar a Pepe. que todo esto se resuelve en algo que habéis dicho en algún momento todos, ¿no? Es decir, con la consideración de persona, ¿no? Más allá de lo que sea, si es hombre o mujer, y que efectivamente hay unas diferencias biológicas y una educación ancestral que está en los genes, y hay mucha carga de diferencia que no es desigualdad, pero empieza a ser desigualdad en el momento en el que una persona que no quiere tener hijos, que no quiere quedarse con los hijos, o que prefiere y opta por decirle a un hijo que está en la droga que puede ser una buena opción, pues ya no cuentes conmigo, no lo sé, pero que sea la libertad de la persona y no de la tendencia en la que me veo abocada, porque cuando antes estabais diciendo, decía Juan Antonio, que bueno, que el hombre pues que se podía dedicar a otras cosas, tenía otras prioridades, lo que suele tener es más permiso social para hacerlo, ¿no? Que muchas veces la mujer no tiene ese permiso social, como decía Miguel al principio, de si es que te están constantemente recordando que, coño, que no vas a ser madre, ¿cómo te vas a perder eso? Y plan, eso también pesa mucho, ¿no? Y por el contrario, cuando tú cambias pañal y eso, los amigos de tu círculo, calzonazo, que no te deja salir tu mujer, ¿no? Claro. ¿Sabes? Bueno, son creencias sociales que están pesando. Pepe, Yo, antes de arrancar con la ronda de cierre. Sí, pero en referencia a lo que decía antes Juan Antonio, el de la profesora que tiene el privilegio, que eso por mucho que queramos no lo vamos a conseguir en la vida, Los ni hombres. le podemos igualar los hombres, el privilegio que le ha dado la vida de poder ser madre, y además le da la opción a ellas de escoger si lo quieren ser o no. Eso es importantísimo, es la libertad que tienen en ese sentido. Yo creo que eso está por encima de cualquier libro que quieran escribir. Por otra parte, el hombre o la persona de distinto sexo que no es capaz, evidentemente, de procrear por sí sola, por sí sola, necesitamos las dos partes, ¿no? En eso nos necesitamos siempre. Sí, pero ese crear un ser dentro de ti, ese privilegio que tienen, que bueno, que cualquiera que es madre, no sé Lola si tú lo eres, pero esa forma cuando habla una madre de lo que es ser madre, yo creo que eso por mucho que queramos los hombres no vamos a conseguirlo conocer o llegar a de alguna manera compartirlo en la vida, porque creo que tiene que ser único, ¿no? Pero es verdad que el tema de la igualdad en ese sentido, pues en esa faceta es complicado igualarnos a ellas, ¿no? Entonces, dime. No, yo un apunte. La mujer detecta cuando un niño va a tener fiebre. Totalmente. Y si tú le tocas las manos también, se le ponen muy frías. Totalmente. Sí, es que yo digo, una madre tiene un sexto sentido y no solamente sabe cuándo va a tener fiebre, sino cuando el niño está simplemente preocupado. Y yo os pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre me ve todos los días prácticamente y dependiendo de cómo llegue, me dice, ¿tú te ha pasado algo hoy? Pues sí, mamá. Yo creo que eso los padres también lo podéis desarrollar, es un vínculo No, que se no, da. yo no soy Lola, capaz. no. Vaya Yo por no soy no. capaz. No soy Bueno, capaz. Y bueno. vamos Dejo a que ir cerrándola porque teníamos el compromiso de estar una horita y para no alargar demasiado, porque se ha pasado la hora. Yo sé que se os ha hecho súper corto y que estaríamos hablando de esto porque estabais empezando a abrir melones importantes que es mejor para cuando podamos hacer un debate cara a cara y ver a las personas que ahora mismo nos estaban dejando sus puntos de vista por escrito. Pero en cualquier caso ha sido productivo, ha sido contundente algunas opiniones, otras han estado muy compartidas, otras no. Gracias por esa riqueza. Así que me gustaría que fuéramos cerrando ya con ese compromiso como persona, ¿no? Ese palabra de hombre para cerrar esta charla que hemos compartido, con un compromiso de cómo voy yo personalmente en mi ámbito de influencia, en mi círculo cercano, a partir de mañana, impulsar la igualdad. Si quieres empezar, José Luis. Bueno, pues bien, pues yo me comprometo y con palabra de hombre
que seguiré poniendo todo mi empeño y no ahorrar ni un solo gramo de esfuerzo para hacer y ayudar a conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y equitativa, donde el principal valor y factor a tener en cuenta para identificar a las personas, para identificar realmente la importancia de la persona, sea la auténtica demostración de todo lo que encierra precisamente eso, el ser persona. Es decir, ser una persona íntegra, respetuosa, honesta, empática, justa, solidaria, comprometida con su entorno y dispuesta a cooperar y colaborar sin tener que mirar el color de los ojos a nadie. Que se nos valore exclusivamente solo por nuestras capacidades. Yo creo que la sociedad será más rica y más justa cuando más se valoren las capacidades y los comportamientos personales. Y recordando a Víctor Hugo, que lo había dicho antes, pues, Víctor Hugo decía que la primera igualdad es la equidad. Consigamos entre todos una sociedad más igualitaria, pero basada en la equidad. Perfecto. Equidad para conseguir esa igualdad real. Juan Antonio Márquez. Bueno, yo, palabra hombre, diría que los hombres no somos actores de esta injusticia de la desigualdad. Pero sí es verdad que tenemos que cambiar, cada uno en su ámbito y en su parcela. Y lo que diría también que los hombres no somos los enemigos de las mujeres. Hay muchos movimientos feministas que nos ven como enemigos. La idea es que caminemos juntos y que fundamentalmente compartamos un camino como personas, no como enemigos. Precioso. Muy bien. Fijaros, equidad, camino compartido, juntos. Miguel Doña, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos hacia la igualdad? A mí lo que me gustaría sobre todo es que las mujeres pudierais caminar solas de noche sin miedo y vestir con minifalda porque os da la gana, sin que nadie os tache de que sois demasiado atrevidas. Que se alcance esa libertad, ¿no? Libertad mutua. Después, como comprometerse, yo me comprometo a inculcar entre los que me rodean el respeto. El respeto, simplemente. Yo creo que el respeto es la base de todo, ¿no? Respetar que esa mujer es así y que ese hombre es así. Y por último, abandonar el corporativismo masculino que todos tenemos, ¿no? En los pequeños círculos, cuando nos reímos que tú estás planchando. A mí me gusta planchar. Y lo digo sinceramente, ¿no? Entre otras cosas porque vivo solo y no tengo más remedio, pero me relaja muchísimo planchar. Bueno, pues yo cuando le digo a mis amigos que tengo un cerro de ropa, el cachondeo es inmediato. Entonces yo me comprometo a inculcar en mi entorno más inmediato la equidad, como decía José Luis, abandonar el corporativismo, y no me gustaría dar palabra de hombre, me gustaría dar mi palabra de honor, simplemente. Gracias por tu palabra de honor. Yo tengo ropa que planchar que si quieres te mando para que tú te relajes mucho. Lo que te haga falta, yo plancho como no los propios styles. Te dejo la raya lisa. No se has dejado, Miguel, lleva la plancha al día. Pepe Correa, cierra con tu palabra de hombre y tu compromiso para lograr esta sociedad más justa que el mundo se merece. Bueno, mi compromiso es defender la igualdad en todos los ámbitos de la vida, empezando por la educación familiar, para que ellos a su vez también transmitan esa educación de igualdad a los demás. Palabra de hombre. Precioso. Así que estamos que equidad, caminos juntos, consideración de persona más que de hombre-mujer, buscar la igualdad basada en el respeto y, por supuesto, el ámbito familiar, el cuidar y estar muy pendientes en el ámbito familiar de que los más pequeños crezcan sin sesgos de géneros que traemos ya en otras generaciones, traemos como muy, muy incrustadas. Son las conclusiones así a bote pronto que a mí me salen. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y sobre todo yo me quedo con el deseo de que ojalá y cada palabra de hombre y cada palabra de mujer sean, como ha dicho Miguel, palabra de honor en el respeto. Eso será que conseguimos una sociedad de verdad que merezca la pena, como le gusta a José Luis. Muchísimas gracias, nos vemos en la vida.
Muy bien, cuidaron mucho y Un enhorabuena. placer compartir con Muy bien. vosotros este ratito, ¿eh? Y muchas gracias, Lola, Muy por la bien. iniciativa, que es magnífica. Gracias. Muchas Un gracias. abrazo, Gracias a un abrazo vosotros. para todos. Un abrazo a todos y Bueno, gracias a los abrazo. oyentes. Hasta Hasta ahora. luego.